piensen lo primero que les venga a la mente, o sea, para ir haciendo esto un poquito más dinámico, ¿no? O sea, un poquito mejor. Entonces, este es un caso bastante escueto y la verdad es que muchos pacientes se los van a encontrar así, o sea, no van a ser como ustedes han visto que el paciente llega con toda la sintomatología florida, ¿ok? Les llega simplemente con esto que están viendo aquí. En este caso, pues bueno, era una paciente de 45 años que la envía a su médico familiar o su médico de atención primaria porque presentaba un dolor abdominal de más de 3 meses de evolución, cansancio, pérdida de peso y las evacuaciones de consistencia líquida. Sabemos que mi tema es cáncer de colon, pero ¿qué ustedes pensarían con una paciente que les llega así? Un cáncer, sí, cualquiera. Cáncer de estómago. Cáncer de estómago. ¿Por qué pensarías en cáncer de estómago? ¿Dolor de meses de evolución? Ok, el dolor de meses de evolución. En una paciente de 45 años, ¿es lo primero que pensarías en un cáncer? O sea, un cáncer de cualquier tipo abdominal. ¿Sería lo primero que pensarías? Creo que O sea, no. por la pérdida de peso, dependiendo cuántos meses lleva de pérdida de peso, si son mayores a 6 meses, y el cansancio y el dolor abdominal, ahí me oriento un poco más a cáncer. Y si yo te digo que esta paciente tiene un Crohn, también pierde peso porque no come adecuadamente. Pero ahí viene la frecuencia del Crohn en sí, epidemiológicamente, la edad de la paciente. Ahí voy El Crohn es en pacientes más jóvenes, más o menos, en esa etapa, en ese grupo etario. ¿Es común el cáncer de colon en ese grupo etario? Sí, por eso es que la colonoscopia se inicia el tamizaje a los 45. 10 años antes si tiene antecedentes. Ok, vamos a ver eso. ¿Alguien más pensaría, seguirían pensando todos en cáncer? ¿Todo es cáncer? Yo también pensaría en cáncer, pero por una parte pensé en Crohn. Sin embargo, no recuerdo, pero creo que era el dolor de él. O sea, el dolor es como más tipo cólico, por así decirlo, y no es que se irradia más a la fosa ilíaca derecha. O eso sí me Dependiendo. ha pasado. Sabemos que el Crohn tiene predominio en el ilion terminal, así que el dolor puede ser más en la fosa ilíaca derecha, podría ser, efectivamente. Pero si está en otra parte del ilion o en el colon, podría ser en otras partes también. Okay, Doctor, entonces, otra pregunta. Dígame. En las heces de consistencia líquida ya sería por la misma diarrea como tal. En cáncer de colon no siempre van acompañados con sangrado. Ahorita vamos a ver eso, efectivamente. No siempre vienen con sangrado, pero sí presentan sangrado. Eso es uno de los diagnósticos que pudiera hacer, pero el sangrado tampoco es exclusivo del cáncer de colon. Puede ser desde una angiodisplasia, pueden ser divertículos, pueden ser una parasitosis, pueden ser hemorroides que pudieran presentarnos un sangrado. ¿Okay? Entonces, si van dando cuenta, los síntomas no son específicos para el cáncer, ¿ok? Todos estos síntomas los puede compartir cualquiera otra de las enfermedades que estamos viendo a nivel gastrointestinal, ¿ok? Entonces hay que tener un alto grado de sospecha. Como dijo Franklin, la edad es muy importante considerarlo, ahorita lo vamos a ver, efectivamente. Entonces, eso también, dependiendo de la edad, podemos sospechar en una patología más que en otra. Como habían ustedes visto en la enfermedad inflamatoria intestinal, es pacientes jóvenes que pueden ser en un grupo etario que pueden ser adolescentes o pueden ser pacientes en la tercera década de la vida. Y como vamos a ver en el cáncer de colon, el 80% de los casos del cáncer de colon se da después de los 50 años. Entonces esta paciente está en el límite. ¿Por qué se ha iniciado el escrutinio a partir de los 45 años? Muchas asociaciones, ustedes buscan muchas guías, anteriormente el inicio del escrutinio para el cáncer de colon era a partir de los 50 años, pero como ha empezado en las últimas décadas a haber un aumento en la incidencia en el cáncer de colon en pacientes más jóvenes, es que se ha tomado la decisión de cambiar la edad para iniciar el escrutinio a partir de los 45 años. Entonces, esta paciente no es la
paciente, no es el grupo etario más común. Arriba de los 50 aumenta de manera exponencial. Más del 80%, como les digo, vuelvo a repetir, más del 80% de los casos se presentan en pacientes arriba de los 50 años. Entonces, esta paciente no es del grupo normal, pero sí desarrolló un cáncer de colon. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar del cáncer colorectal. Ahora, el cáncer colorectal es una enfermedad neoplásica maligna que se puede presentar en cualquier parte del colon. ¿Ok? Cuando hablo cuando hablo de el cáncer, permítame un segundito, espérame un segundito, espérame. Ya, perdón, disculpe. El cáncer de colon se puede presentar en cualquier sitio anatómico del colon. Nosotros sabemos que dividimos el colon en el ciego, ascendente, colon transverso, colon descendente, el sigmoides, el recto. Anteriormente, como el único instrumento que nosotros teníamos para detección, para estudio, para revisar el colon era la rectosigmoidoscopía. La rectosigmoidoscopía solamente podíamos revisar los últimos 45 centímetros del colon. Eso quiere decir lo que era el recto y sigmoides y parte del descendente. Entonces, se pensaba, la literatura antigua decía que más del 67-60% de los casos de cáncer de colon se detectaban del lado izquierdo, ¿ok? Pero con la introducción de la colonoscopía, que nos permite revisar todo el trayecto del colon, se ha visto que la localización o la frecuencia de cáncer de colon del lado derecho es mucho más frecuente de lo que se pensaba. Hasta actualmente la literatura te menciona que del lado derecho, sobre todo en lo que es el ciego y el ascendente, se presenta aproximadamente el 30% de los casos de cáncer de colon, mientras lo que es el sigmoides y el descendente representan aproximadamente el 35-36%. ¿Ok? En el transverso se presenta más o menos en un 10%, es bastante, mucho menor, y el resto pues es en el recto. ¿Ok? Entonces, en la actualidad, esto es bueno, más o menos lo que he dicho, se puede presentar en cualquier lado. En la actualidad, el cáncer de colon representa el tercer cáncer más común a nivel mundial. Y también se considera que es la tercera causa de muerte relacionada por cáncer a nivel mundial. Más o menos eso representa que es como el 8% de todas las muertes relacionadas por cáncer. En datos de Estados Unidos, ellos reportan anualmente aproximadamente 150,000 casos de cáncer de colon. De estos 150,000 casos, 105,000 son cáncer de colon, lo que es el colon derecho, transverso, descendente hasta el sigmoides, y los otros 45,000 representan lo que es el cáncer de recto, ¿ok? Que el cáncer recto puede ser inferior, medio, superior, dependiendo el sitio de que se encuentre el cáncer con respecto al canal anal, ¿ok? Y más o menos unas 45,000 personas van a fallecer cada año por cáncer de colon. Si lo ponemos en números, eso quiere decir que más o menos de los hombres van a presentar cáncer de colon, el riesgo por vida de desarrollar cáncer de colon es como de un 4.3%, es 1 por cada 23 personas o 23 hombres, y mujeres es más o menos 1 por cada 25 mujeres. Eso quiere decir que es más o menos un 4% del riesgo de desarrollar cáncer de colon. ¿Ok? Como les había comentado, más del 80% de los casos se presenta después de los 50 años, entonces la edad es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon. A partir de los 50 años aumenta de manera exponencial la incidencia, entonces la edad se considera un factor de riesgo. ¿Ok? En Panamá, las cifras que tenemos en el Registro Nacional del Cáncer, tenemos aproximadamente unos 350 casos de cáncer de colon
anualmente, o lo que llevamos en el último año, esta cifra ha ido aumentando paulatinamente, y de cáncer de recto, ellos reportan más o menos en su estadística como 46, 45, o sea, estamos llegando casi a 400 casos de cáncer de colon en Panamá, y esta cifra pues va aumentando paulatinamente, ¿ok? Esto es más o menos ya lo que les había dicho, ¿ok? Las cifras en Panamá representan más o menos lo que es el 8% de todos los cánceres aquí en Panamá, y la mortalidad representa el 9% de las muertes relacionadas por cáncer, ¿ok? Las cifras que les había mencionado, estas son del 2022, las últimas del 2023 ya van casi por 400 casos, y como ven, generalmente el mayor número de casos va arriba de los 50 años, crece de manera exponencial, y esto de aquí al 2040 pues se estima que va a subir en un 63%, ¿ok? Esto es lo que les había comentado, que antes pensaba que el colon izquierdo era donde había más cantidad de casos, pero al utilizar la colonoscopia esto se ha ido equiparando, ¿ok? Entonces, factores de riesgo. ¿Cuáles creen ustedes? Ya les dije que la edad. ¿Qué otro factor de riesgo ustedes creen que existe para Antecedente sanguíneo de primera línea. Tienes una historia familiar, ok. ¿Qué más? Una enfermedad colónica como por ejemplo divertículo. No, los divertículos no. Pero si hay una enfermedad intestinal que aumenta el riesgo. El sexo. Es casi parejo tanto en hombres como en mujeres, como te mencioné hace un ratito, más o menos 1 de cada 23 hombres y 1 de cada 25 mujeres pueden desarrollar cáncer de colon. Se ha visto en Estados Unidos en estudios epidemiológicos que los americanos, ¿cómo se dice? Todo lo que son de raza negra, supuestamente tienen un mayor riesgo, pero se ha visto que en el hecho de que depende mucho del acceso que tengan a la salud, al servicio social, porque cuando se han hecho estudios que quitan todos estos sesgos, no hay una clara evidencia de que ellos sean más propensos a desarrollar cáncer de colon. ¿Qué otro factor de riesgo pensaría? La enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal efectivamente es un factor de riesgo. Mientras más tiempo tengan con enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis ulcerativa o Crohn, el riesgo aumenta. Pacientes que tienen una enfermedad por más de 8 años tienen un riesgo de aproximadamente un 10% de desarrollar cáncer de colon. Pacientes que tienen más de 30 años con una enfermedad inflamatoria intestinal, el riesgo de desarrollar cáncer colorectal sube hasta más de un 35%. ¿Ok? Entonces, este es un factor de riesgo importante. ¿Qué más? Estilo de vida, tabaquismo, mala dieta. ¿Ok? Una mala dieta, efectivamente. Una mala dieta, pacientes que consumen en exceso carnes rojas. Se ha visto, ya la Organización Mundial de la Salud considera las carnes rojas y las carnes procesadas como un cancerígeno tipo 1. Se ha visto que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Pacientes que comen pocas frutas, pocas verduras, bajos en fibras, también tienen un mayor riesgo. Y de manera inversa, pacientes con una dieta alta en fibras, con frutas, vegetales, se ha visto una reducción en el cáncer de colon. La obesidad también es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon. El tabaquismo también está asociado con la formación de pólipos. Y los pólipos, principalmente los pólipos adenomatosos, son una lesión que puede evolucionar hacia un cáncer de colon. ¿Qué otro más, aparte de esos que han mencionado? El alcohol, la diabetes. El alcohol. El tomar más de 2 copas al día, eso es un consumo moderado, o un consumo crónico o intenso, que son más de 3 copas al día, se ha visto que tiene un aumento en el riesgo de desarrollar cáncer de colon. La diabetes no se ha considerado como un factor de riesgo. ¿Se les ocurre algún otro? Antecedentes familiares con cáncer. Ok, vamos para allá. Entonces,
¿qué porcentaje del cáncer de colon está asociado con antecedentes familiares? El 50%. Lo que dijo Katy. No. ¿Alguien da otra cifra? 75. No. 80. Un El 5 a 80. 10%. El 80% del cáncer de colon es esporádico. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ninguna relación, no tiene ningún antecedente familiar conocido. El 80% del cáncer sucede en una persona que no tiene ningún antecedente. Entonces, eso quiere decir que el resto, más o menos un 10, un 20%, tienen algún antecedente de cáncer de colon, pero no hay ningún defecto genético o una alteración genética demostrada. ¿Ok? Pueden ser pacientes que tienen que su papá o su hermano o su abuelo tuvieron cáncer de colon, pero si les hacen pruebas genéticas, no hay ningún defecto genético asociado. Entonces, estos representan solamente el 10 al 20%. Ahora, ¿qué porcentaje de cáncer de colon está relacionado con defectos genéticos o síndromes hereditarios? ¿Qué Sí. porcentaje? 5%. De un 3 a un 5%, efectivamente. Ahora, ¿cuáles son los síndromes hereditarios que más se conocen y que tienen mayor, y que son los que tienen más conocidos y que son los que hacen que estas pacientes sean más propensos a desarrollar cáncer de colon? Síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch, efectivamente. El cáncer colorectal hereditario no polipósico. Este representa más o menos un 4% más o menos de todos los cánceres de colon, ¿ok? El síndrome de Lynch es una mutación en genes que reparan el DNA y esto pues aumenta el riesgo. Las personas con síndrome de Lynch pueden tener hasta un 35%, si no me equivoco, de desarrollar cáncer de colon a lo largo de su vida y generalmente lo presentan en etapas más tempranas. Ellos también tienen riesgo de desarrollar otro tipo de cánceres, cáncer de estómago, cáncer de la vía biliar, cáncer de próstata, cáncer de mama, inclusive estos pacientes. Entonces, si son pacientes que tienen familiares con cáncer de próstata, cáncer de estómago, cáncer de vía biliar ya sea colangiocarcinoma, cáncer de vesícula, cáncer de páncreas, ¿ok? Alguna paciente que también en su familia con cáncer de mama, o sea, varios familiares, esto pudiera ser un dato que nos orienta a un paciente que pudiera tener un síndrome de Lynch. ¿Cuál es la otra parte del síndrome de Lynch? El pólipo adenomatoso. La poliposis adenomatosa familiar, efectivamente. Te representa más o menos el 1%, ¿ok? De todos los cánceres de colon. Estos pacientes desarrollan cáncer de colon antes de los 35 años. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la poliposis adenomatosa familiar es una enfermedad hereditaria autosómica dominante en el cual el paciente desarrolla múltiples pólipos adenomatosos en el colon, más de 100 pólipos, ¿ok? Y sabemos que los pólipos es una lesión evoluciona hacia un cáncer. Entonces, si un paciente tiene un pólipo, ok, tiene riesgo de desarrollar cáncer, pero si tiene 100 pólipos, o sea, le va a dar cáncer sí o sí, para decirlo de alguna manera. Ok, entonces, estos son los principales factores de riesgo para desarrollar el cáncer. Doctor, tiene el micrófono en silencio. Ah, perdón, ya, se me fue. Efectivamente. Entonces, los que había comentado, la presentación, factores de riesgo, factores hereditarios, la poliposis adenomatosa familiar, el cáncer, el síndrome de Lynch. Ok. Muy bien. Los que había comentado, los factores protectores, generalmente, pues bueno, la alimentación, ok, los antiinflamatorios también son factores protectores, lo cual se ha visto. Entonces, vamos a adelantarnos esto. Muy bien. Ahora bien, entonces, les he comentado, les he mencionado durante esta plática que la gran mayoría del cáncer colorectal
se origina a partir de un pólipo, ¿ok? Los pólipos pueden ser de diferentes histologías. Pueden ser amartomatosos, pueden ser hiperplásicos, pueden ser adenomatosos, ¿ok? Inflamatorios. De estos que he mencionado, ¿cuál es el que puede evolucionar hacia un cáncer de colon? De todos esos que mencioné, el que tiene el riesgo de desarrollar cáncer de colon es el pólipo adenomatoso. ¿Ok? Los pólipos se pueden presentar hasta en el 30% de los pacientes que tienen más de 50 años. Pacientes con más de 50 años, el 30% de esta población va a tener un pólipo. Y en la población de más de 70 años, la mitad puede tener desarrollado un pólipo. Ahora, de los pólipos adenomatosos hay una subclasificación. Están los pólipos adenomatosos tubulares, tubulovellosos y los vellosos. Los tubulares son los más comunes, son más del 85% de los pólipos adenomatosos, y afortunadamente estos, el riesgo de que se conviertan en un cáncer es menos del 5%. De los tubulovellosos y los vellosos, el que tiene mayor riesgo de desarrollar o convertirse en un cáncer es el pólipo velloso. Tiene un riesgo de convertirse en un cáncer hasta en un 40%. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo creen que puede transcurrir entre la aparición de un pólipo velloso hasta que éste se convierta en un cáncer? ¿Algún número? 10 años. 10 años, efectivamente. ¿Ok? Eso puede tardar en evolucionar un pólipo desde que es un pólipo hasta que se convierte en una lesión invasora. Y ahí pasan muchas cosas. Para no meterlos mucho en eso, generalmente hay una mutación en el gen APC. En esto provoca entonces que haya un cambio en lo que es el epitelio. Después hay otras alteraciones, otras expresiones de otros protogenes, eliminación de unos genes supresores de tumor, lo que es el KRAS, el P53. Todo esto conlleva a que haya una metaplasia y posteriormente a una displasia y de ahí pues a un cáncer invasor. ¿Okay? Entonces todo esto puede tardar hasta 10 años en suceder. ¿Ok? Entonces, la histología más común en el cáncer de colon es el adenocarcinoma. ¿Ok? Porque se produce o se origina en lo que son las criptas, son las células glandulares que se encuentran en la mucosa del colon, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahora bien, esto vamos a dejarlo aquí. ¿Cuáles creen que son los síntomas? Vimos los que tenía la paciente en ese caso clínico. ¿Qué otros Pérdida de síntomas? peso. La pérdida de peso es uno. ¿Qué más? Las heces con sangre. Heces con sangre pueden ser un síntoma. Dolor abdominal. Un dolor abdominal vago que puede tener ya meses de evolución puede ser un síntoma. ¿Qué más? Diarrea. Puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, o sea, pueden haber cambios en los hábitos evacuatorios. Puede paciente que se puede tener episodios de estreñimiento con episodios intercalados de diarrea. Distensión abdominal. Eso puede presentarse en el caso, por ejemplo, como ven ahí, pacientes que pueden desarrollar una oclusión intestinal. No todos los cánceres de colon se obstruyen, ¿ok? Es más común que se obstruya en el cáncer de colon que se origina del lado izquierdo,
¿ok? En comparación con el lado derecho. Y es más común que el cáncer de colon que se encuentra en el lado derecho tenga sangrado, a diferencia del que está en el lado izquierdo. ¿Qué otros síntomas? Puede Ahí, ser asintomático en etapas tempranas. ¿Perdón? Que puede ser asintomático también en etapas tempranas. Eso es cierto. Generalmente no presenta ningún síntoma en etapas tempranas. cansancio. Puede tener fatiga, cansancio, ¿Será que efectivamente. por el sangrado en heces, anemia? Correcto. Anemia no explicada, porque puedes tener un paciente que tenga un sangrado microscópico y no ves la sangre en las evacuaciones, pero le haces una bioquímica y el paciente tiene una anemia, efectivamente. ¿Puede haber alguna masa palpable? Eso ya te hablaría de una enfermedad más avanzada porque tendrías un tumor voluminoso que si ya lo palpas, muy probablemente ya está bastante grande. También pudiera ser. ¿Qué otro creen? Ya dijimos, pues dolor abdominal, ahí puede haber ecuaciones con sangre, puede haber rectorragia completa, anemia, que debido a un sangrado que no se percibe, la presencia de cambios en los hábitos intestinales, estreñimiento con diarrea, hay cambios en el calibre de las evacuaciones. Hay muchos pacientes que refieren que evacúan, que el grosor de las heces son como de un lápiz. Eso también puede ser. La fatiga, la pérdida de peso, un tumor palpable, también puede ser. Podemos tener también datos de una enfermedad ya a distancia, como pudiera ser un nódulo de Mary-Joseph, también pudiera ser, que nos podría hablar de enfermedad diseminada. ¿Ok? Y también pacientes que pueden debutar con una oclusión intestinal por un tumor en el colon izquierdo o sigmoides que está causando una estenosis ya crítica y que el paciente desarrolla una oclusión intestinal. También pueden debutar de esa manera. Hay pacientes que llegan a urgencias por una oclusión y cuando se hace una laparotomía, porque el paciente está muy distendido, encuentran un cáncer de colon obstructivo. También puede ser. ¿Sí? Muy bien, sigamos avanzando. Ok, muy bien. Entonces, tenemos un paciente como este caso, ok, una paciente de 45 años, pérdida de peso, cambios en las evacuaciones, pérdida de peso. Ya aquí, como estamos viendo, aparte de la colonoscopía, ¿qué otros estudios creen que podríamos utilizar para hacer un abordaje de estos pacientes? Ultrasonido. Podríamos usar un ultrasonido, sobre todo para ver lesiones a nivel hepático. Tomografía. La tomografía nos permitiría ver efectivamente, tipificar la enfermedad para ver si la enfermedad se encuentra localmente, se encuentra ya locorregional o se encuentra con metástasis. En pacientes que nos llegan a nosotros, 37% de estos pacientes, de 100 pacientes, 37 nos llegan con una enfermedad localizada. Una enfermedad localizada quiere decir que es una enfermedad que se encuentra dentro del colon o solamente en el colon. El otro 36% nos llega como una enfermedad locorregionalmente. ¿Qué quiere decir? Que bueno, está la enfermedad en el colon y hay la presencia de ganglios en todo lo que es el drenaje linfático de estos pacientes, que puede ser pericolónico o hacia lo que son los vasos que irrigan el colon o el segmento del colon que está afectado por el cáncer. Y el resto, que son como un 22%, nos llega ya con enfermedad metastásica. Entonces, tenemos efectivamente la colonoscopía. La colonoscopía nos permite poder revisar por completo el colon para ver si solamente es una lesión o puede haber una lesión sincrónica, ¿okay? Que fuera una lesión en dos partes diferentes del colon, diagnosticadas a la misma vez. Nos permite tomar una biopsia, ¿okay? Si es necesario, pero pues no nos permite ver la enfermedad fuera o incluso la invasión de la pared del colon. Esto nos permitiría un ultrasonido endoscópico, nos permitiría ver efectivamente la profundidad de la pared. Sobre todo es muy útil en el cáncer de recto, que nos permite ver si hay infiltración hacia los músculos elevadores del ano o hacia lo que es la fascia mesorrectal y a la fascia presacra también, que nos permitiría ver el ultrasonido endoscópico.
¿Qué otro estudio? Pensaría en una resonancia magnética, nos pone también más o menos la misma sensibilidad que la tomografía para ver lesiones a distancia, nos permitiría ver un poquito mejor en el recto si hay invasión hacia lo que es la próstata o hacia la fascia presacra, ¿ok? ¿Algún otro? Biopsia. Bueno, la biopsia ya es para llegar al diagnóstico, efectivamente. Estudios de gabinete. Perdón, ¿me lo podrías repetir, por favor? Estudios de gabinete. ¿Cuáles son esos? La química, también con biomarcadores. Ok. ¿Qué biomarcador crees que se le podría pedir a este paciente? ¿Has escuchado alguno? Pues un PET. Un SPET. El PET-CT se podría utilizar, no tiene tanta cabida para el diagnóstico, o sea, para cuando estamos haciendo una tapificación, si tenemos ya una tomografía, una resonancia, pero para seguimiento nos podría ayudar para descartar la presencia de recurrencias a distancia o en el mismo lugar donde estaba el cáncer de colon. Puede servir el PET. ¿Qué marcador tumoral que mencionaron por ahí pueden escuchar ustedes o han escuchado ustedes? He escuchado del antígeno carcinoembrionario, pero es más para seguimiento, si mal no recuerdo. Correcto, o sea, no, el antígeno carcinoembrionario no es adecuado para diagnóstico porque también se puede elevar en patologías benignas o incluso en problemas a nivel de vía biliar. En pacientes con tabaquismo también no, pero nos puede servir como un factor pronóstico. Pacientes que cuando se hace el diagnóstico de cáncer de colon tienen el antígeno carcinoembrionario elevado, pues son pacientes que pueden tener un peor pronóstico en comparación con pacientes que no tienen el antígeno carcinoembrionario elevado. Y si el paciente, pues bueno, llega con el antígeno carcinoembrionario elevado, ok, después de que lo tratamos, después de que se opera, este antígeno carcinoembrionario debe regresar a sus valores normales. Y nos sirve como vigilancia. Si nosotros durante el seguimiento a este paciente vemos que el antígeno carcinoembrionario empieza nuevamente a elevarse, es un primer dato que nos puede hablar de una recurrencia de la enfermedad. Entonces, nos sirve bien, como dijiste, como es parte del seguimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la tomografía, que había comentado, el colon, el PET-CT, que nos mejoran el diagnóstico, sobre todo para el seguimiento, ¿ok? Los hallazgos de laboratorio, sobre todo el antígeno carcinoembrionario, como les había dicho, que no es patognomónico, la presencia de anemia, si tenemos pruebas de funcionamiento hepático elevado, nos puede hacer pensar en metástasis hepáticas, ¿ok? Entonces, muy bien. Ya hemos hablado en otras ocasiones el tamizaje. Sabemos que el tamizaje son pruebas que tengan un adecuado costo-beneficio y que nos permita disminuir la mortalidad de una enfermedad o detectarla en etapas tempranas, ¿ok? ¿Por qué tiene cabida el tamizaje en el cáncer de colon? Porque como habíamos visto, la evolución de la enfermedad desde un pólipo, que es una lesión premaligna, hacia el cáncer puede tardar 10 años. Entonces, tenemos tiempo para hacer pruebas que nos permitan hacer una detección en etapas tempranas o incluso de lesiones premalignas que nos permitan bajar la mortalidad del cáncer de colon. ¿Ok? ¿Cuál sería la mejor prueba de tamizaje? Colonoscopía a los 45 años. La colonoscopía a los 45 años. ¿Cuál es el problema con la colonoscopía? Que es un procedimiento muy caro y es muy difícil. Es un procedimiento muy invasivo. No. No, muy, Es como que digo, es muy muy difícil que caro. lo hagan. No, usted no había mencionado eso. Es caro, es invasivo y no hay suficientes recursos para hacerlo. Las tres. Entonces, cuando tú haces una prueba de tamizaje, ¿cuál es el porcentaje de la población que tú debes alcanzar para que sea efectiva una prueba de tamizaje? Población sana. ¿A cuántas personas? No es arriba del 90%. El 80%. Arriba del 80% tú debes poder hacerle una colonoscopía.
tenemos aquí en Panamá el dinero, el recurso y la capacidad para hacerle al 80% de tu población sana arriba de 45 años una colonoscopía? Pues no. No. Ahí está el problema. ¿Ok? Sí, la colonoscopía es el mejor estudio. ¿Por qué? Porque si tú haces la colonoscopía, tú revisas todo el colon y si el paciente no tiene ningún pólipo, tú puedes volverle a repetir la colonoscopía a los 10 años. Entonces ya tienes, digamos, un espacio o tiempo suficiente que el paciente pues ya sabes que no va a tener cáncer de colon. ¿Ok? Si tiene un pólipo, el paciente tiene que repetirle la colonoscopia y se lo quita, se puede quitar por completo y no salió cáncer, pues bueno, tienes que hacer una colonoscopia a los 5 años. Si tiene más de 3 pólipos y se resecan todos los pólipos, tienes que hacerle una nueva colonoscopia al año siguiente o a los 2 años, ¿ok? Para descartar que no haya presencia de otros pólipos, ¿ok? Entonces, esto es con la colonoscopia, es el mejor método, pero lastimosamente no se puede alcanzar los objetivos. Entonces, ¿qué otra prueba podríamos utilizar? ¿A alguien se le ocurre alguna? ¿Que cuesta $5? La química, No. el hemograma. El hemograma. ¿Por qué crees que el hemograma sería la mejor prueba de tamizaje? ¿O qué buscarías en el hemograma? Anemia. Anemia, porque puedes tener anemia por 1000 cosas. No es tan sensible. O mejor dicho, no es tan específica. ¿Cuál otra? ¿Alguien más? El volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio, no. Cuesta $5. Sangre oculta Prueba de en heces. ese. La consulta. Sangre oculta en heces. Sangre oculta en heces. Así es. ¿Ok? Es una prueba que cuesta $5 y no es la que es a base de guayaco, sino que la es con inmunohistoquímica, ¿ok? Que es mucho más sensible. ¿Por qué? Porque la que es a base de guayaco detecta grupo M, tanto vegetal como humano. En cambio, la por inmunohistoquímica solamente detecta sangre de origen humano, entonces es un poquito más sensible. Y nos permite entonces bajar o delimitar un poquito más la población. Entonces, pacientes que se les hace una prueba sangre oculta en heces, ¿ok? Por inmunohistoquímica, si sale positivo, está indicado hacerle una colonoscopía. ¿Por qué? Porque la sangre oculta positiva no quiere decir que el paciente tenga sangre o que tenga cáncer. ¿Por qué? Porque podemos tener un sangrado ya sea por divertículos, pueden ser por hemorroides, pueden ser por angiodisplasias, pueden ser por pólipos, ¿ok? Que los pólipos también sangran, o puede ser por un tumor, por un cáncer, ¿ok? Pero con esto reducimos un poquito más la población a la cual tendrías que hacerle una colonoscopía, ¿ok? Y también esta se tiene que estar repitiendo por lo menos cada año. ¿Por qué? Porque el sangrado tumoral o el sangrado de los pólipos no es constante, es intermitente. Entonces puede ser que un paciente, en el momento que le hicieron la prueba de sangre oculta en heces, el tumor o el pólipo no sangró, ¿ok? Pero si se la repetimos al año, a lo mejor el próximo año sí tiene, con el momento que se hace, pues en ese momento sí sangró el pólipo y entonces cuando está indicado hacer la colonoscopía, ¿ok? Entonces esta se tiene que estar repitiendo año con año, pero tiene mejor costo-beneficio, ¿ok? Si no es tan sensible, no es tan específica como la colonoscopía, que podemos ver el cáncer, que podemos ver los pólipos directamente y se pueden resecar y se puede tomar biopsia, pero es mucho más barata y es accesible, como les dije, a casi toda la población, ¿ok? ¿Qué otras pruebas de tamizaje creen que existen? ¿Nadie? ¿Algún antígeno? Hay otras pruebas serológicas que todavía no están, no se han probado adecuadamente, ¿ok? Pero tenemos otras
que son más o menos similares a las que tenemos, ¿ok? Aparte de la sangre oculta en heces, tenemos la rectosigmoidoscopía, pero como ven, esa solamente vemos los primeros 45-50 centímetros, o tenemos el Colocat, ¿ok? Que es una tomografía con doble medio de contraste, tanto intravenoso como aire, que se introduce en el colon, y esto genera unas imágenes tridimensionales o una reconstrucción tridimensional de todo lo que es el colon. El problema con el Colocat, ok, es menos invasivo, pero para detectar pólipos muy pequeñitos puede bajar la sensibilidad o puede que no se detecten. O si se detecta un pólipo, pues bueno, ya gastaste en el Colocat, entonces tienes que hacerle nuevamente una colonoscopía para poder revisar ese pólipo. Entonces sería doble gasto, ¿ok? Entonces es una opción, pero no sería la mejor, ¿ok? Muy bien. Entonces, es importante siempre que estamos hablando de cáncer poder hacer una adecuada etapificación. Ya vimos que con la tomografía, con la resonancia, podemos ver si hay enfermedad locorregional o enfermedad a distancia, ¿ok? Pero nosotros cuando hacemos una clasificación del cáncer tenemos que ver, como veíamos en el cáncer de esófago, con el cáncer gástrico, la invasión de profundidad, ¿ok? La profundidad de invasión a lo que es la pared. ¿Ok? Entonces, generalmente lesiones T1 no sobrepasan la submucosa, mientras que el T2 llega a la muscular propia, el T3 llega al tejido periceroso o subseroso, el T4 ya es cuando llega hasta lo que es la serosa, ¿ok? E incluso puede invadir órganos adyacentes. Y la presencia de ganglios regionales, que se encuentran, que son los que están pegados al colon, o si no, hacia lo que son las ramas o los vasos que irrigan al colon. ¿Ok? Entonces, ya con una clasificación, ¿cuál creen que es el mejor manejo para el cáncer de colon? Opérelo, doctor, opérelo. Entonces, el tratamiento para el cáncer de colon, ¿ok? Sigue siendo todavía la cirugía, ¿ok? La cirugía sigue siendo el primer tratamiento para el cáncer de colon. Tanto pacientes con cáncer de colon del lado derecho, colon transverso, colon descendente, sigmoides, el mejor abordaje todavía, si es una enfermedad localizada o una enfermedad locorregionalmente, sigue siendo la cirugía. La cirugía, como ustedes vieron cuando hicieron el repaso de anatomía, ¿ok? Nosotros debemos resecar la sección del colon donde se encuentra el cáncer, dejándole unos márgenes de aproximadamente 5 centímetros distal y 5 centímetros proximal, y tenemos que resecar toda su irrigación. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a quitar el colon derecho, yo debo quitar todo el colon, lo que es el ciego, el ascendente y el ángulo hepático, ¿ok? Y debo ligar la arteria cólica derecha, la iliocólica, ¿ok? Porque voy a llevarme todos los ganglios que están alrededor de estos vasos, tanto la cólica derecha como la iliocólica, ¿ok? Si voy a hacer una resección del colon izquierdo o del sigmoides, yo debo resecar todo el colon junto con su irrigación, que su irrigación es la cólica izquierda que sale de la mesentérica inferior. Entonces yo debo resecar todo eso para poder quitar una adecuada cosecha ganglionar. Cuando nosotros hacemos una cirugía de colon, debemos quitar por lo menos 12 ganglios como mínimo para poder hacer una adecuada etapificación. ¿Ok? Entonces, como sabemos, el cáncer de colon nosotros lo dividimos por etapas, ¿ok? Del 1 al 4. Y esto es muy importante porque es lo que epidemiológicamente hemos visto que nos da la sobrevida. Mientras que pacientes que se encuentran en una etapa 1, la sobrevida puede estar por arriba del 90%, pacientes con una enfermedad locorregional, que eso quiere decir que sea una etapa 2, una etapa 3, la sobrevida baja a un 70%, y pacientes que ya tienen una enfermedad metastásica, la sobrevida está alrededor del 22%. ¿Ok? Entonces, eso es la importancia de hacer el diagnóstico de esta enfermedad a tiempo para tratar de ofrecerle una mejor sobrevida al paciente. ¿Ok? Entonces,
Es por eso que es importante la prevención, es importante conocer los factores de riesgo de los pacientes, es importante insistirles en hacer una prueba de tamizaje, ¿ok? Porque tenemos el tiempo suficiente para poder hacer una detección temprana y poder ofrecerle un mejor tratamiento a estos pacientes, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? No, doctor. Muy bien. Entonces, ya Doctor, saben. entonces, yo como médico de atención primaria, el tamizaje que le debería ofrecer al paciente sería sangre oculta en heces. Sí, a partir de los 45 años es lo que deberías realizar. Si el paciente se puede hacer una colonoscopía, que se haga la colonoscopía. O sea, depende del factor monetario. Eso es cierto. Ok. ¿No? ¿Ninguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Vengo yo, doctor, ya va a proyectar.